capítulo 23 y capítulo 24. Quisiera que usted tuviera en mente todo lo que hemos estado hablando sobre el Evangelio de Mateo. Mateo tiene un propósito que es muy claro, muy específico, muy particular, y es mostrarnos que Jesús es el Rey anunciado en el Antiguo Testamento. Que Jesús es el Rey anunciado en el Antiguo Testamento. En el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, el evangelista dice estas palabras, el capítulo 11 de Mateo: porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, estoy en el verso 10, el cual preparará camino delante de ti. Y el Señor Jesucristo nos enseña, por ejemplo, en el verso 13, Mateo capítulo 11, versículo 13, todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Qué es lo que nos está enseñando Mateo? Que todo lo que el Antiguo Testamento había dicho acerca del Mesías se estaba cumpliendo. ¿Por qué la profecía llegó hasta Juan? Porque Juan fue el último de los profetas. De hecho, en el verso 10 que acabo de leerle, se nos enseña que Juan fue el precursor, el que iba delante porque detrás venía el Mesías. Entonces, todo lo que el Antiguo Testamento había hablado, había anunciado, se estaba cumpliendo delante de sus ojos. Y hay una profecía, hermanos, particularmente hermosa que encontramos en Malaquías capítulo 3, y que vio su cumplimiento en esta semana que estamos estudiando en el Evangelio de Mateo, no en esta semana nuestra, sino en la semana que nosotros estamos estudiando en el Evangelio de Mateo, que comenzó con lo que tradicionalmente se llama Domingo de Ramos, o que conocemos como la entrada triunfal. Y en el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 3, en el versículo 1, el Señor hace este anuncio a su pueblo a través del profeta con estas palabras: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿De quién está hablando aquí Malaquías? De Juan el Bautista. Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y observe la segunda parte: y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y esta profecía, usted la puede también comparar con la que aparece en el capítulo 2 del profeta Ageo, y lo que estaban anunciando los profetas es que iba a llegar el momento en que la gloria de Dios, no la nube del desierto, no el arca del pacto en el templo de Salomón o en el tabernáculo de Moisés, sino la verdadera gloria de Dios, Dios encarnado, llegaría súbitamente al templo. Y esa es la semana que nosotros estamos estudiando. Si usted regresa a todo el Evangelio de Mateo, si usted regresa del capítulo 20 hacia atrás, se va a dar cuenta que es específicamente a partir del capítulo 21 en adelante donde tenemos a Jesús en el templo. Y la forma en que el evangelista lo narra es muy, muy importante. En el capítulo 22 del Evangelio de Mateo, capítulo 21 del Evangelio de Mateo capítulo 21, dice en el versículo 12: y entró Jesús en el templo de Dios. Ahora, el evangelista está usando esta palabra precisamente porque lo que está haciendo Mateo, si usted ha seguido con atención todo el Evangelio de Mateo tiene una inclinación natural a enseñarnos de esta forma. Esto hizo Jesús para que se cumpliera lo dicho por el profeta en tal parte. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta en tal parte. Así que Mateo nos está enseñando que lo que Malaquías anunció se estaba cumpliendo delante de los ojos de ellos. La gloria del Señor, el deseado de las naciones, estaba entrando en el templo. Usted recordará que cuando Jesús entra en el templo, esa casa se llena de gloria, no como en el antiguo pacto, que descendía la nube y nadie podía entrar o salir de los sacerdotes que estaban oficiando. ¿De qué forma se llenó de gloria?
regrese al capítulo 21 y usted va a encontrar ahí cojos siendo sanados, ciegos siendo sanados. Es decir, la imagen es este tipo de personas que por causa de sus deficiencias físicas estaban alejadas del culto. Cuando Jesús entra al templo y están siendo sanados físicamente, se nos está dando un mensaje. La gloria del Señor está reconciliando a su pueblo consigo mismo. Jesucristo está reconciliando al pueblo con ellos. El propósito de que Jesús haya entrado al templo no es casual. No es que simplemente tuvo que subir al templo. Él tenía que cumplir toda la escritura y él estaba cumpliendo particularmente las profecías de Ezequiel cuando la gloria llega al templo, la profecía de Ageo y particularmente la clara profecía de Malaquías que dice: irá el mensajero delante y el Señor llegará súbitamente a su templo, a su casa. Así que tenemos, hermanos, esto lo debemos tener en mente. Ahora, en el profeta Ezequiel se nos dice que la gloria del Señor se aparta del templo. ¿Por qué la gloria del Señor se aparta del templo? Juan lo explica de esta manera: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando llegamos al capítulo 23, casi al final, capítulo 23 del Evangelio de Mateo, ahora vamos a encontrar un cambio en el verso, capítulo 24, verso 1, cuando Jesús salía del templo. ¿Nota usted esto? A partir del capítulo 21, 2 veces se nos dice que Jesús entra en el templo, pero no se nos dice cuándo sale, solo se intuye. ¿Por qué? Una de las reglas de la interpretación no solamente es ser conscientes de lo que dice el texto, sino también ser conscientes de lo que no dice el texto. ¿Por qué razón Mateo omite las palabras salió del templo? En el capítulo 21 y 22, 2 veces dice que Jesús entra en el templo, pero no dice que salga del templo. Se intuye, porque vemos a Jesús en otro lugar, pero regresa al templo. ¿Por qué? ¿Por qué Mateo evita esa palabra salió del templo? Porque la va a usar en un momento específico, después de que él ha sido rechazado en su casa, en el templo, y él sale maldiciendo al templo. Ahora, cuando digo maldiciendo al templo no es como nosotros lo entendemos, ¿no? Sino declarando lo inútil que ha de ser el templo, porque Jesús, la gloria del templo, está saliendo. El templo está quedando vacío. Así que, capítulo 24, versículo 1, cuando el Mateo evangelista dice, cuando Jesús sale del templo, es como consecuencia de lo que dice en el capítulo 23, verso 33 hasta el verso 39. Pero quiero enfocarme particularmente en lo que dice en el verso 36 y 38. En el verso 36, estoy en el capítulo 23 de Mateo. En el verso 36, Jesús dice estas palabras: de verdad les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. La generación a la que Jesús está hablando, porque observe lo que dice en el versículo 32. Ustedes también llenan la medida de sus padres, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Y les dice, por tanto, he aquí yo les envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos van a matar, a otros van a crucificar, a otros van a azotar en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron entre el templo y el altar. Y luego Jesús remata su sentencia con esas palabras: de verdad les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Cuál generación? La generación de serpientes y víboras, que lo habían rechazado a él y habrían de rechazar también a sus mensajeros, a sus emisarios, a los profetas, a los apóstoles, a los hombres justos que Jesús envió y comisionó para llevar el evangelio en toda la tierra de Israel. Cuando Jesús da esta sentencia, ¿dónde está Jesús? En el templo, está dentro del templo. Luego, versículo 37,
Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisieron? Observe el verso 38. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Observe esas palabras. Porque cuando Jesús dice desierta, no está diciendo que va a ser inhabitable. ¿Dónde estaba Jesús cuando pronunció esas palabras? En el templo. Así que ¿a qué casa se estaba refiriendo? Al templo. Cuando Jesús dice vuestra casa será dejada desierta, está diciendo la gloria de Dios va a abandonar esta casa. Porque ¿quién era la gloria de Dios? Jesús. Pero el hecho de que la gloria de Dios dejara la casa implicaba la ruina de la misma casa y de todo el pueblo. Porque les digo, dice en el versículo 39, les digo que de ahora en adelante no me verán hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que el tema que vamos a ver en esta tarde es la casa vacía y el final del antiguo pacto. Jesús ha llegado al templo entonces como cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. En el Antiguo Pacto se había prometido que la gloria del Señor llegaría al templo. El pueblo le rechaza y durante ese tiempo que Jesús está en el templo, Él sale y les dice esto: vuestra casa quedará vacía. Ahora, esto debió significar algo para los que lo estaban escuchando, incluidos los discípulos, porque observe lo que sucede en el capítulo 24. Recuerda, el capítulo 24 es una continuación del discurso que comenzó no en el capítulo 23, sino desde el momento en que Jesús llega al templo. Ahí comienza una discusión contra escribas, fariseos, saduceos. Hay una discusión hasta que ellos lo rechazan y junto con ellos la mayoría del pueblo, y Jesús abandona el templo. El capítulo 24 es una continuación de estos discursos de Jesús y señala a Jesús lo que ha de pasar con el templo. Debió de causar una impresión profunda lo que Jesús dice en el verso 38: vuestra casa será dejada vacía. Los discípulos estaban junto a Él y creo que ellos comenzaron a pensar a qué se referirá Jesús. Jesús sale del templo, capítulo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Hay algo que está pasando en la cabeza de estos hombres. Ellos no han logrado entender qué quiere decir Jesús con esa afirmación: esta casa será dejada así. Algo está pasando por la mente de ellos. Ellos se acercan a Jesús y comienzan a mostrarle el edificio. Recuerden, este templo era el templo que se reconstruyó después del exilio y que modificó y amplió Herodes. Era un templo suntuoso, hermoso. No era el templo cubierto de oro como el templo de Salomón, pero tampoco era la casa modesta que habían reconstruido los que regresaron del exilio. Herodes le había invertido a esa casa y era una casa monumental. Recuerden, cuando estudiábamos un poco acerca de este templo, dicen algunos historiadores que era una casa tan hermosa que cuando el sol salía y le daba de frente al monte de Jerusalén, donde se levantaba el enorme templo, parecía que el templo era de mármol. Era impresionante ver el reflejo del sol cayendo y bañando el frente de aquel hermoso templo. Sin duda alguna que los judíos estaban emocionados con su templo, amaban a su templo. Y lo que Jesús había dicho no los dejó tan tranquilos. Los discípulos ya van aparte de Jesús y le comienzan a mostrar el edificio, lo impresionante que es. Probablemente le decían cosas como: Señor, esta casa es más hermosa de lo que construyeron nuestros padres cuando regresaron del exilio. Es hermosa esta casa. Y observen lo que contesta Jesús, que precisamente es lo que contesta Jesús. Es una explicación detallada de lo que Él ya había sentenciado en el 23:38. En el 23:38 dijo: vuestra casa será dejada vacía. Y lo que contesta Jesús en el capítulo 24
es una pregunta que los discípulos hacen como consecuencia de lo que Jesús ya dijo en el 23:38. Así que ellos le enseñan el templo, le enseñan la casa, y Jesús les responde estas palabras, versículo 2. ¿Ven todo esto? De verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Piensa usted en la impresión que causó esas palabras a los discípulos. Ellos estaban preguntando, ¿a qué te refieres con que esta casa se quedará vacía? Mira lo impresionante que es. Mira lo hermosa que es esta casa. Ellos, al igual que en el Antiguo Pacto, que en el Antiguo Testamento, podemos darnos cuenta que ellos pensaban que Dios se veía obligado a habitar en ese lugar por lo mucho que habían invertido aquellos hombres en ese lugar. ¿Y no ese es el pensamiento de todos los judíos que hemos leído a lo largo del Evangelio de Mateo? Pensar que Dios se ve obligado a estar en medio de ellos por lo que ellos han hecho. Y los discípulos no pensaban diferente en ese momento. Ellos estaban pensando que ese templo no podía ser destruido porque era un templo hermoso. Era un hermoso templo. Ahora, me imagino el rostro de Jesús. Piense usted en la actitud de una persona cuando va a turistear y entra a algún lugar y comienza a admirar las pinturas, lo que se exhibe si es un museo, y quizá se impresiona, wow, qué hermoso es esto, qué bonita pintura, qué esculturas tan detalladas. Y los discípulos le estaban dando un tour a Jesús sobre todo el edificio del templo. Y en un momento, en algún lugar estratégico donde ellos podían contemplar la mayoría de las instalaciones, Jesús les dice, ¿ven todo esto? Imagínense el rostro de los discípulos, pensando, es hermoso, ¿verdad, Señor? Y Jesús les dice, de verdad les digo, que de todo esto no quedará piedra sobre piedra. Lo que ellos valoraban con todo su corazón, Jesús lo despreció. Y yo quiero que usted entienda esto, porque el propósito del templo en el Antiguo Testamento nunca fue, jamás fue solamente exhibir una construcción que representara algo, sino que el propósito del templo en el Antiguo Testamento era el símbolo de la presencia de Dios, donde el hombre a través de esa construcción encontrara reconciliación con el Dios con el que estaba enemistado. Cuando el templo perdió esa función, el templo dejó de ser necesario porque el verdadero templo había llegado, Jesús. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús dijo esas palabras? De verdad les digo que destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. ¿A qué se estaba refiriendo? A su cuerpo, a Él mismo. Él es el verdadero templo. Así que para Jesús no tenía ningún significado esa construcción en la que tanto había invertido el pueblo del exilio, en la que tanto se había esmerado Herodes por dejar un legado entre los judíos. Para Jesús no tenía ningún significado, no tenía ningún valor, no tenía ninguna relevancia, porque Él vino y se paró en medio de ese templo y comenzó a reconciliar a los hombres, y la religión de ese tiempo simplemente lo rechazó. Le dijo, tú no eres el Mesías y no queremos nada, no queremos ver nada contigo. Lo rechazaron. Y aunque esto va a ser parte de la conclusión, yo quiero que usted piense en algo. Porque el propósito de la iglesia en el Nuevo Pacto es el mismo que el propósito del templo en el Antiguo Pacto. Lo que hace que la iglesia, que el templo de Dios en el Nuevo Pacto sea algo que tenga valor, no es la construcción y el número de sus miembros, ni la capacidad económica o tecnológica que tenga. Cuando la iglesia deja de ser reconciliadora, pierde su sabor y deja de ser libre. No importa que nosotros nos esmeremos para tener bonitos edificios.
No importa que nosotros podamos esmerarnos en tener construcciones cómodas, que sean agradables y que tengan todo lo necesario. Si la iglesia en cada uno de sus miembros no es un pueblo que está reconciliando al pecador con Cristo, es una iglesia irrelevante, ha perdido su sentido y ha perdido su propósito. Y muchas iglesias a lo largo de la historia han desaparecido por una razón, no porque les falten construcciones, no porque les falten líderes carismáticos, no porque no tengan recursos económicos, han desaparecido por una sola razón: han dejado de ser iglesias reconciliadoras. Se hace evidente la presencia de Dios en medio de nosotros cuando la iglesia es reconciliadora. Cuando el pecador sabe que puede encontrar en la iglesia al único que puede perdonar sus pecados, a Jesucristo. El capítulo 24, hermanos, es un capítulo que habla sobre la condenación que pronto caería sobre el templo y sobre sus líderes religiosos, porque ellos habían olvidado que el propósito de ese templo, el propósito de los sacrificios, el propósito de las ofrendas, el propósito de esos holocaustos es que al caer la sangre sobre el altar y en el día de la expiación, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre del pacto y depositarla sobre el propiciatorio, debería tener un propósito: Dios reconciliando al pueblo y el pueblo reconciliándose con Dios. Pero ellos lo habían olvidado. Cuando estudiamos el capítulo 23 vimos lo minucioso que eran los fariseos, por ejemplo, al diezmar, pero lo hipócritas que eran. Se habían quedado con el ritualismo, pero habían perdido la esencia de la verdadera religión. La iglesia puede tener su ritual, pero nuestro ritual no sirve de nada si perdemos de vista el propósito por el cual hemos sido llamados: reconciliar a los hombres. Ahora observe el juicio. En el versículo 2, el Señor Jesucristo le dice a los discípulos: de verdad les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos se quedan con la impresión de estas palabras. Esto estaba golpeando sus mentes. ¿Estás diciendo que Dios va a destruir su casa? El pueblo en el tiempo del profeta Jeremías, antes de ser llevados al exilio babilónico, cuando Jeremías anunciaba el juicio que iba a caer sobre esta nación, los judíos decían: casa de Dios, templo de Jehová, templo de Yahvé. Cuando el profeta anunciaba el juicio, ellos comenzaban a gritar: templo del Señor, templo del Señor. Es decir, Dios nunca nos va a destruir porque aquí está su casa, aquí está su templo y nosotros somos su pueblo. Y ellos fueron llevados al exilio. Y los discípulos estaban pensando exactamente lo mismo. ¿Estás diciendo que Dios va a destruir su propia casa? ¿Estás diciendo que Él va a destruir este templo? Se quedaron pensando en estas cosas y en el versículo 3, después de unos minutos, después de unos momentos, salieron ya del templo y estando, no después de unos minutos, sino después de un tiempo, del transcurso del templo al monte de los olivos, mientras estaba sentado Jesús, los discípulos le preguntan: ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué cosas? La destrucción del templo. Ahora déjenme decirle algo. El fin del templo ya había comenzado desde el mismo momento en que Jesús puso un pie fuera. Desde el mismo momento en que Jesús salió del templo, la cuenta regresiva para la destrucción de ese templo había comenzado. Porque la gloria de Dios, que es Jesucristo, se estaba alejando del templo. Ya lo habían rechazado. Y de hecho estamos en lo que se conoce como la semana de su pasión. Estamos ya, algunos eruditos colocan este evento de Mateo capítulo 24 el día miércoles o jueves. Es decir, a unas horas de su crucifixión. Jesús estaba abandonando el templo y eso implicaba más que Él no estuviera presente, implicaba la ruina del propio templo, aquella casa que Él había mandado a construir a través de Moisés y de los profetas para que la gloria del Señor se hiciera presente y los hombres se reconciliaran. Estaba llegando a su final. Pero ese final no sería inmediato. Los discípulos están preguntando: ¿cómo sucederán estas cosas? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Usted puede leer en el capítulo 24 que Jesús
da dos puntos que son importantísimos para entender su mensaje. Capítulo 24, versículo 8. Después de que Jesús, a partir del versículo 3, comienza a hablar de aquellos sucesos que marcarán la cuenta regresiva hacia la destrucción del templo, Jesús les dice en el versículo 8, todo esto será principio de dolores. Los discípulos están preguntando, ¿cuándo va a ser la destrucción del templo? Y Jesús les dice, antes de que el templo sea destruido, tendrán que suceder algunas cosas que ustedes deben conocer. ¿Quiénes deben conocer? Los discípulos de Jesús. Porque recuerden que Él dijo que todas esas cosas sucederían en esa generación. Aunque este pasaje tiene una aplicación para nuestro tiempo, Jesús no estaba hablando de cosas que han de suceder en nuestro tiempo, sino de cosas que tendrían que suceder en ese tiempo antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Y Jesús les dice, todo esto será principio de dolores. ¿Qué es esto que será principio de dolores? Número 1, versículo 3, serán engañados. Versículo 4, perdón. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe. ¿De qué forma intentarían engañar a los discípulos de Jesús? Se levantarán falsos cristos y a muchos engañarán. Desde el año 62 hasta el año 65, la historia de Israel estuvo nutrida de falsos cristos. Algunos historiadores como Flavio Josefo hablan de falsos cristos que se levantaron y que provocaron rebeliones en contra del Imperio Romano. Ahora, ¿por qué muchos se habían engañados? Observe usted, porque estos hombres que se levantaban como Mesías, como salvadores del pueblo, arrastraron tanta gente, porque a diferencia de Jesús, ellos organizaron un movimiento militar, a diferencia de Jesús. ¿Por qué para los fariseos y para el resto del pueblo era difícil creer en Jesús? Porque Él no los estaba organizando militarmente, pero se levantan otros que dicen, yo los voy a salvar del Imperio Romano, y esta gente arrastra multitudes. Estos falsos cristos, hermanos, quienes no entienden la Escritura en el tiempo en que fue dada, o esta profecía en el tiempo que fue dada, piensan en falsos cristos actualmente. Pero honestamente, las naciones han estado esperando un Mesías. El único pueblo a quien se le dio la promesa de un Mesías, ¿a quién fue? A Israel. Y el único lugar donde la palabra Mesías tiene sentido es en el pueblo de Israel. Entre los gentiles no tiene sentido. Por eso es que cuando en todo ese periodo, desde el año 62 hasta el año 65, fue un periodo donde en Israel se levantaron hombres que prometían la liberación política y militar al pueblo, y muchos los siguieron. Por eso es que Jesús les dice, nadie los engañe. Versículo 4, versículo 5, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y observe cómo en el versículo 4 y versículo 5 se relacionan los falsos cristos con guerras y rumores de guerras. Nótelo bien. Note cómo hay esa relación. ¿Por qué? Por los grupos cristianos, por los militares. No quiero imaginar, quiero pensar que había gente que con las enseñanzas que tenían anteriormente y con ese tipo de grupos se podría reflejar lo mismo que vivimos actualmente, ¿no? Con ciertas ideologías. Si no te sometes a eso, o sea, te perjudica también a ti. O sea, con que ese tiempo era mal visto, te obligaban. La relación sería porque los mesías estaban prometiendo libertad del Imperio Romano. Entonces había esta relación, falsos mesías y guerras y rumores de guerras. Por ejemplo, en el tiempo de los macabeos, cuando se limpia el templo y se purifica el altar del sacrificio, donde dice los historiadores que Antíoco Epífanes sacrificó un cerdo sobre el altar del holocausto,
y contaminó así el templo, los macabeos se levantaron para liberar a Israel del yugo macabeo, del yugo de los de los 4 generales de Alejandro el Grande, lo dije hace rato, del Imperio Seleucida. ¿Perdón? No. Cuando lean los libros de los macabeos. Recuerden que cuando muere Alejandro el Grande, su imperio se divide en sus 4 generales. En sus 4 generales. Y Antíoco, al contaminar el templo, hace que el pueblo se agrupe bajo el mando de los macabeos y se levantan precisamente para purificar el templo. En otras palabras, la mente del pueblo de Israel era que un Mesías era un libertador militar, un caudillo, exactamente. Por eso es que ustedes van a encontrar esa relación en las palabras de Jesús: falsos cristos, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Estas guerras y rumores de guerra hacen entonces que sitiado Jerusalén en el 70. Exactamente. 69. Sí, así es. Ese fue el motivo porque estaban saliendo esos cristos falsos. Exactamente, porque estos cristos falsos estaban organizando al pueblo para rebeliones que habían sido ya constantes en el pueblo de Israel y que los romanos se encargaban de apaciguar hasta que llegó el punto en que era ya imposible calmar a ese pueblo que estaba tan alterado. Por eso ustedes pueden encontrar esa relación. Versículo 4 y 5, falsos cristos. Versículo 6, guerras y rumores de guerras. Pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Versículo 7, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Quiero explicarte esto. Usted y yo entendemos la palabra nación como ¿qué? País. Por ejemplo, la nación de Guatemala, o la nación de Argentina, la nación de Bolivia, territorios enormes, la nación de México. Pero en el lenguaje de ellos, nación no es un país, sino grupos. ¿Cómo les podré explicar? Una nación, más bien en nuestro tiempo, vendría siendo como un municipio, ¿sí? O sea, como lo sería Tehuacán. Cuando dice nación contra nación, no está diciendo Japón contra Rusia, o contra Japón contra Estados Unidos contra los árabes, o contra los chinos, por ejemplo. Que muchas veces el lector moderno lee esas palabras y así lo interpreta. Ya se levantaron los chinos contra los norteamericanos, nación contra nación. No, el término nación en el lenguaje hebreo no era un país completo, sino las etnias o los grupos, los pueblos. ¿Perdón? Sí, sí. Exactamente, no eran países como hoy los entendemos. Eso era una nación. La relación está incluso, hermanos, que el propio pueblo de Israel, entre sus tribus, hubo tal alteración entre ellos que incluso entre ellos se estaban atacando. Versículo 7, aún no. Versículo 6, aún no es el fin. Versículo 8, es principio de dolores. Versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahora regrese al capítulo 23, versículo 34. Por tanto, yo os envío profetas y sabios testigos, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Muy bien. Ahora compárenlo con el versículo 9 del capítulo 24. Entonces os
entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mí. No. Lo que Jesús le había dicho a la multitud, ahora se lo estaba diciendo a sus discípulos. Jesús les había dicho, ustedes van a perseguir a los que yo les envíe. Y ahora le dice a sus discípulos, ustedes van a ser perseguidos. ¿Se da cuenta que Jesús está hablando de exactamente lo mismo? Jesús les está diciendo a sus discípulos, ustedes van a ser, yo los voy a enviar a Israel a que anuncien el Evangelio del Reino, pero a ustedes los van a aborrecer, los van a perseguir y los van a matar. Ahora Jesús fue muy explícito con sus enemigos. Él les dijo, les voy a enviar profetas y sabios y escribas, a unos van a matar, a otros crucificarán y a otros azotarán en sus sinagogas. Jesús está siendo particularmente exacto en la forma en que les está diciendo a ellos. Capítulo 24, versículo 26 al 28. ¿Alguien puede leer, por favor? Así que os dijere, mirad, estad en el desierto, no salgáis, o mirad, estás en los aposentos, no lo creéis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiere que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ahora, yo quiero que observen, porque Jesús está dividiendo su discurso en dos partes. Lo que sus enemigos van a hacer con su pueblo y luego lo que Él va a hacer con los enemigos de su pueblo. A ver, ¿lo están captando? La primera parte es lo que los enemigos, lo que ha dicho en el capítulo 23, van a hacer con los que Él envía. Y luego la segunda parte, lo que Jesús va a hacer con aquellos que provocaron tribulación a sus enviados. Observe en el versículo 29, e inmediatamente de la tribulación de aquellos días. ¿De qué tribulación? De la persecución que sus discípulos iban a sufrir. Así que el Señor Jesús nos está mostrando, la destrucción del templo va a tener dos etapas. La primera, una etapa donde ustedes, el nuevo Israel, mis discípulos, mis enviados a proclamar el Evangelio del Reino, van a ser perseguidos, matados, asesinados, crucificados. Pero después de que hayan sufrido esa tribulación, ahora vemos que inmediatamente después de eso, el Señor viene y los atribula a ellos. Las dos fases que llevan a la destrucción del templo. ¿Va siguiendo usted el argumento de Jesús? ¿Va viendo usted cómo Jesús está explicando lo que ya había enseñado en el capítulo 23, cómo lo va detallando con mucha claridad para que los discípulos sepan qué es lo que tienen que hacer? Ahora, observe cómo viene de menos a más. Una vez que habla de generalidades, por ejemplo, los falsos cristos, las revueltas que provocarían estos falsos cristos, ahora comienza a hablar de cosas particulares. Versículo 15, capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Compare usted, por ejemplo, con las cartas que escribe el apóstol Pablo a los romanos, donde dice, y este evangelio ha sido anunciado en todo el mundo. Cuando el evangelio se extiende, entonces sale de Israel y se extiende a todo el imperio romano y ha sido predicado por todo el mundo. Es curioso, hermanos, notar que la mayoría de las cartas, o más bien todas las cartas, pueden ser ubicadas, fechadas desde el 60 hasta el 66, 67. Usted puede leer, por ejemplo, carta de Pablo a los filipenses, a los efesios, a los romanos, a primera y segunda carta de Pedro. Todas ustedes las van a encontrar en ese rango, las más tempranas desde el 55, pero la fecha máxima que encontramos es hasta el 69. Las cartas son un testimonio de que el evangelio había llegado a todo el mundo,
a todo el mundo de aquel tiempo, a todo el imperio. Por eso es que Jesús dice, será predicado el Evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Ahora note usted versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Y aquí es algo, hermanos, con lo que muchos, y yo espero que usted esté abierto para entender este pasaje, porque uno de los grandes errores de los que hoy intentan interpretar esta profecía es que desconectan el mensaje de Jesús y entonces dicen, guerra por allá, ya se va a acabar el mundo, guerra por allá, ya se va a acabar el mundo. Se incendia el Amazonas, ya se va a acabar el mundo. Está pasando esto, ya se va a acabar el mundo. Pero observa lo que dice el Señor Jesucristo en el verso 15. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que están en Judea huyan a los montes. ¿Qué está diciendo Jesús? Que cuando la abominación estuviera en el lugar santo, el fin habría llegado. Para quienes no entienden que esta profecía fue dirigida a los judíos de ese tiempo, ven necesario que el templo se vuelva a reconstruir. Es una necesidad para ellos. Y entonces empiezan las incoherencias de interpretación, porque algunos dicen, China se está preparando con 200 millones para invadir el mundo. Y en cualquier momento puede invadirlo y entonces ya va a ser el fin. ¿Y dónde está el templo? No entienden lo que Jesús está hablando. Nosotros entendemos que Jesús le está dando a la gente de esa generación. Y se los está dando con tanta claridad que a ellos no les queda la menor duda que se los está diciendo a ellos. Él está hablando de la destrucción del templo que quedaba frente a ellos a 40 años máximo, no a 2500 años después. 40 años faltaban para la destrucción del templo. Observe lo que Jesús dice en el versículo, a partir del versículo 16 hasta el versículo 28, Jesús les está dando especificaciones, detalles claros de lo que ellos tienen que hacer cuando la abominación desoladora llegara al templo. ¿Cuál fue la abominación desoladora? Cuando el ejército de Tito entra al templo. Impíos, gentiles, pisando la casa de Dios. Los judíos sabían, y particularmente los discípulos de Cristo, los apóstoles que quedaron en Jerusalén, usted puede leer el libro de Hechos, y se va a enterar que tras la persecución muchos salieron, pero los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Y cuando los apóstoles vieron que el imperio romano, que los soldados del imperio romano estaban pisando el templo, ellos sabían que la abominación desoladora estaba presente. ¿Cuál era la recomendación de Jesús? La advertencia de Jesús. Jesús les dijo con mucha claridad, entonces, los que están en Judea, huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo en su casa. El que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están en cinta y las que críen en aquellos días. Orad porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Gracias a Dios que la destrucción de Jerusalén no fue en invierno. Supongo que hubo hombres orando para que no fuera en invierno, porque habían conocido la profecía de Jesús. La destrucción del templo se llevó en el mes de julio. ¿Se da cuenta? Ellos se tomaron muy en serio las palabras de Jesús. Muy en serio. Y seguramente estuvieron orando para que cuando llegara el tiempo ¿del fin de qué? Del templo y del antiguo pacto, no fuera invierno, porque entonces la masacre habría sido terrible. Capítulo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación
cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Vea usted cómo Jesús está marcando un antes y un después. De aquí, de la ascensión de Jesucristo, hasta el momento en que suceda la abominación desoladora, ustedes, los apóstoles, la iglesia del primer siglo, los que envía Jesús a predicar el evangelio serán atribulados. Pero en el momento en que el templo es pisado por los romanos, por los gentiles, por los impíos, en ese momento la ira de Dios cae para vengar toda la sangre justa que esa generación había derramado, incluyendo la sangre de Jesús. Observe cómo la invasión de Jerusalén y la invasión del templo fue el punto, el clímax de la ira de Dios sobre aquella nación. Ahora, como Pablo lo había dicho posteriormente en una de sus cartas, en la carta de los Tesalonicenses, porque Dios pagará con tribulación a los que los atribulan. Y Pablo estaba hablando de las palabras de Jesús, le estaba consolando a la iglesia. Ustedes están siendo perseguidos, ustedes están siendo asesinados, pero Dios pagará con tribulación a los que ahora los están atribulando. Pablo sabía muy bien, conocía perfectamente las palabras de Jesús, de manera que pudo interpretar y dar consuelo a la iglesia. Así que en el versículo 21 tenemos ese punto culminante, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la volverá a haber, ni la habrá. Porque, versículo 22, y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Pienso, hermanos, un poco en la historia de la humanidad. A veces vemos por documentales lo terrible que fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y piensa en toda esa gente que vivía en ese tiempo. ¿No cree que muchas personas estarían diciendo, ya se va a acabar el tiempo? Si no entendemos las palabras de Dios, de Jesús en el contexto en el que fue dado, vemos las circunstancias a nuestro alrededor y decimos, seguramente que ya se va a acabar el tiempo. Pero Jesús dijo que por causa de esa iglesia del primer siglo, aquella gran tribulación sería cortada. Lo que hoy tenemos es un grupo de iglesias que desde 1980 está predicando la gran tribulación. Lleva 1980. Me recordaron mi edad. 40. Hay un suceso, ya estamos cerca de la gran tribulación. Hay otro suceso, ya estamos cerca de la gran tribulación. Cuando Jesús fue muy específico y detalló detalle a detalle lo que habría de suceder y dijo, cuando vean la abominación desoladora, sepan que el fin es inminente, que la destrucción es irreversible. De hecho, en el versículo 24, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Jesús está siendo contundente, les está diciendo, no pueden ustedes pasar por alto estas palabras, se los estoy advirtiendo y estoy siendo muy preciso para que cuando vean estas cosas sepan que yo se los anuncié y se los dije con tal exactitud. Jesús le estaba hablando directamente a aquella generación, a aquel grupo de apóstoles, a aquel grupo de discípulos, a aquel grupo de hombres que saldría a predicar este evangelio, y Jesús les dice, esto es lo que va a suceder antes de que el templo sea destruido. La segunda parte la vamos a ver mañana, el próximo domingo, versículos 29 hasta el final. Así que ahora hemos recorrido desde que Jesús sale del templo y llega al monte de los olivos y hace un anuncio de cómo será la destrucción de ese templo, o de cómo fue la destrucción de ese templo.
Y Jesús muestra las dos fases en las que sería esa destrucción, un antes y un después, un tiempo en el que su iglesia, la iglesia del primer siglo, fue atribulada. Y la segunda parte que vamos a ver el próximo domingo, el momento en el que como si literalmente Jesús se levantara, porque Él lo dice en uno de esos textos, y verán al Hijo del Hombre venir con poder y gloria para dar tribulación a los que habían estado atribulando a su pueblo. ¿Qué enseñanza nos deja eso? Independientemente, hermanos, de una de las enseñanzas que se ha olvidado a lo largo de la iglesia y que ha sido cambiada, muchos hermanos en la actualidad creen en una tribulación futura, próxima, no muy lejana, una enseñanza que no va más allá de 200, 300 años que comenzó a surgir en las iglesias. Y más allá de traer tranquilidad a nuestro corazón y de que usted respire y diga, no va a haber gran tribulación. Es que usted entienda el propósito de cada una de las palabras de Jesús. Porque tenemos un patrón. Si el pueblo que había sido heredero de grandes promesas, cuando vino la presencia de Dios, no supo reconocerlo y recibió sobre todo ese pueblo, cayó sobre todo ese pueblo la ira de Dios. El apóstol Pablo nos dijo, entonces las ramas que son injertadas correrán el mismo fin si se llenan de oro. Debemos recordar, hermanos, que Dios no hace acepción de personas y que Él nos ha llamado para ser parte de su pueblo con un solo propósito. Que la presencia de Dios en medio de nosotros traiga perdón y reconciliación a nuestro alrededor. Nosotros podemos ver a nuestro alrededor tanto incremento de la maldad, tanta violencia, tanta corrupción y podemos, hermanos, o les decía ayer a los hermanos en el instituto, podemos cruzar las manos y llenarnos de miedo y decir, ya quiero que se acabe el mundo, ya quiero irme de este planeta. O comenzar a darnos cuenta que somos el único pueblo que puede darle esperanza a una sociedad tan golpeada por su propio pecado. Que estamos aquí para anunciar al mundo que hay un nuevo Rey, ese Rey es Jesucristo, y que manda a los hombres a que se arrepientan. Y Pedro lo dijo con estas palabras: es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, refiriéndose a lo mismo que el Señor Jesucristo había hablado, pero nos dejó un principio, que el juicio siempre comienza por casa. Usted y yo podemos estar orando y debemos estar orando: Señor, castiga a los malvados, quebranta a los orgullosos, castiga a los soberbios, que es bueno, y tenemos que estar orando de esa manera. Pero esa oración no sirve de nada si usted y yo no nos levantamos y anunciamos el Evangelio del Reino. Si usted y yo solamente estamos desde nuestra ventana viendo la maldad, viendo la corrupción y diciendo: Señor, manda juicio sobre esa gente mala, manda juicio sobre estas personas perversas, castígalos por su pecado, pero no salimos y anunciamos el Evangelio de la reconciliación, y hace una cosa: antes de castigarlos a ellos, Dios va a castigar a los suyos. Porque antes de castigar al Imperio Romano, Dios castigó a los que presumían ser hijos de Abraham, a los que decían: a Abraham tenemos por padre. Somos llamados entonces para dar un mensaje de reconciliación, para llamar a los hombres al arrepentimiento, a la fe, a buscar el perdón en la sangre de Cristo, de reconciliarse con Dios. El próximo domingo terminaremos con esta segunda parte de cómo fue la destrucción de Jerusalén. Usted puede corroborar cómo incluso Flavio Josefo, un historiador de las guerras de los judíos, sin saber nada o poco de la profecía de Jesús en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, escribió detalladamente lo que había sucedido, como un cumplimiento muy claro de que lo que Jesús dijo
Y él mismo lo afirmó: cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Y todo lo que Jesús anunció en el Monte de los Olivos se cumplió con tal literalidad que no queda lugar a dudas de que Jesús es quien dice ser, el Hijo de Dios y el Rey de Reyes. Así que frente a esta verdad, usted y yo solamente tenemos dos opciones: o lo servimos como Rey y Señor, o nos atenemos a las consecuencias y somos castigados junto con sus enemigos.